Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro curso de seguridad informática en Capacity. En esta ocasión nos encontramos en el módulo 6. Este módulo es un módulo verdaderamente importante porque vamos a tratar un tema básico, un tema, ¿cómo le digo? Un tema bien importante para lo que es entender los procesos de seguridad informática y el diseño de los sistemas de seguridad. Para esto vamos a aprender todo lo que tiene que ver con la criptografía. Y en este tema de criptografía vamos a estudiar los siguientes subtemas que son la confidencialidad de la información. Vamos a ver lo que es el cifrado de información. Cifrado, la palabra que se utiliza en inglés es encryption. Entonces, si ustedes notan que yo digo encriptación, me estoy refiriendo a cifrado. En inglés sería encryption. También vamos a ver los tipos de cifrado o tipos de encriptación en el caso de el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico. Vamos a ver el concepto de seguridad, de integridad, junto con lo que sería la implementación de la integridad, que es el tema de hashing. Ya vimos la parte de integridad y hashing en un tema anterior, pero aquí lo vamos a ver un poco más en profundidad. Vamos a aprender lo que es el concepto de PKI, Public Key Infrastructure, que es esto que está aquí, que sería básicamente la implementación de un sistema de seguridad con cifrado asimétrico. Es básicamente lo que es el PKI, eso lo vamos a ver en detalle en este módulo. Y vamos a ver todo lo relacionado con los certificados digitales, Digital Certificates. Básicamente estos son todos los temas que vamos a ver en este módulo de seguridad, que es el módulo de criptografía, así que comencemos inmediatamente. Antes de entrar en materia criptográfica, vamos primero a aclarar una serie de conceptos principalmente para aquellos estudiantes que no han tenido previamente contacto con este tema. Vamos a definir primero el concepto de criptología, o sea, ¿qué es la criptología? Y la criptología, como dice esta definición aquí que fue extraída de Wikipedia, viene del griego cripto. La palabra cripto significa oculto y logos viene de discurso. O sea, discurso viene de la palabra logos en griego. Entonces, la criptología es tradicionalmente la disciplina científica que se dedica al estudio de la escritura secreta. Ya pueden tener una idea de lo que vamos a estar viendo en este tema. Vamos a estudiar cómo podemos llevar textos que se encuentran en clear text, en texto claro, y cómo podemos cifrarlos para convertirlos en una escritura secreta que un tercero no pueda leer en caso de que la información sea revelada de manera intencional o no intencional. Pero el punto es que van a ver que el objetivo de todo esto que vamos a discutir aquí es mantener la confidencialidad de la información. Confidencialidad. La información, eso es lo que se persigue con todo esto. Entonces, siguiendo con la definición de criptología, es la disciplina científica que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que procesados de cierta manera, aquí muy claro, de cierta manera se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas. Entonces, la criptología es esta rama de la ciencia que se dedica a estudiar cómo podemos llevar a cabo escrituras secretas. Pero dentro de la criptología nosotros vamos a ver básicamente, o nos vamos a enfocar en lo que es la criptografía. Entonces, en el siguiente slide vamos a ver qué es la criptografía. El concepto de criptografía, vamos a estudiar en detalle este concepto que es criptografía. La palabra criptografía vamos a dividirla en dos, cripto
y grafía, que son dos palabras que tienen su origen en el griego. Por ejemplo, la palabra cripto significa oculto y la palabra grafos significa escribir. Por lo tanto, literalmente la palabra criptografía significa escritura oculta. La criptografía es parte de lo que es la criptología. Tradicionalmente se ha definido como parte de la criptología que se ocupa de las técnicas, bien sea aplicadas al arte o a la ciencia, que alteran las representaciones lingüísticas. Esto es aquí lo importante. Representaciones lingüísticas de mensajes. Es decir, que la criptografía lo que se encarga es de alterar, por ejemplo, un mensaje como el siguiente. Vamos a imaginarnos que yo soy un César romano en estos momentos, para tener un ejemplo llano de lo que es la definición de criptografía. Yo soy un César y estamos en el año 1235 después de Cristo. Entonces, básicamente, yo soy un César y le voy a enviar un mensaje a un general romano en una provincia. A ese general yo le voy a enviar el siguiente mensaje. Le voy a enviar el mensaje que es atacar al enemigo mañana. Mañana a 6 a.m. Ese es el mensaje, atacar al enemigo mañana a las 6 a.m. Obviamente, como en el año 1235, si yo soy un César, yo no cuento con internet, no cuento con VPN, no cuento con correo electrónico y no cuento con ninguna tecnología de comunicación avanzada que tenemos hoy en día. Ese mensaje debe ser escrito en un papiro, una hoja, ¿verdad? Un papiro. Ese papiro se le va a entregar a un mensajero. Vamos a ponerlo por aquí abajo. A un mensajero. Ese mensajero, obviamente, debe de entregarle eso a mi general romano. General romano. Pero, como desde que el hombre es hombre y desde que existe la humanidad, siempre ha habido la necesidad del hombre de guardar secretos. Secretos e informaciones clasificadas. Entonces, al hombre siempre le ha surgido la necesidad de, principalmente en tiempos de crisis, de guerra, de mantener cierta información de manera confidencial, que solamente tenga conocimiento de esa información el emisor y el receptor. En este caso, con un método normal de envío de esta orden aquí, si esta orden se envía en lo que sería clear text o texto claro y no se envía cifrada, si no se envía cifrada, se envía en clear text, entonces yo podría como César sufrir dos consecuencias. Primero, o que el enemigo me secuestre al mensajero y por lo tanto tenga posesión de la información que se envió a mi general, y obviamente esa información será utilizada en contra mía como César. Probablemente yo pierda la batalla porque si yo mandé a atacar a las 6, estoy casi seguro que me van a atacar a mí a las 5 a.m. antes de que yo lo ataque a ellos. Pero el punto es que el otro riesgo que tomo yo como César enviando un mensaje a un general romano en una guerra para tratar de ganar una batalla es que el mensajero sea un propio espía del enemigo, es decir, que el mensajero se haya vendido al enemigo y por lo tanto le facilite la información al enemigo. ¿Cómo entonces el hombre pudo resolver esos problemas? Bueno, inventándose la criptografía. Y la criptografía simplemente lo que hace es que es una técnica que altera los mensajes lingüísticos como estos. Y por ejemplo, aquí dice atacar al enemigo mañana a las 6 a.m. mediante técnicas que van a ver ya más adelante. La criptografía lo que hace es que toma este mensaje aquí y lo convierte en algo parecido a esto.
Atacar al enemigo mañana a las 6 a.m. puede parecerse algo como esto. AA 55 66 70 90 BB CC 90. Entonces, este mensaje que se encuentra cifrado, es un mensaje cifrado, es básicamente el producto de un mensaje que estaba en texto claro. Lo que pasa es que a través de la técnica de criptografía, lo que se hizo fue que las representaciones lingüísticas del mensaje se cifraron. Se usó técnica de cifrado y o codificación para hacerlos ininteligibles a intrusos o lectores no autorizados que intercepten esos mensajes. Este es básicamente el objetivo, y van a ver que mediante lo que es la criptografía, ya en tiempos modernos no necesitamos escribir papiro ni nada de eso, pero el principio sigue siendo igual. Vamos a poder enviar un email o cualquier información, es decir, también podemos enviar un archivo, o podemos enviar cualquier información por la red, y a través de los métodos de cifrado que existen actualmente podemos cifrar la información y codificarla de una forma que no sea entendible por un tercero o un intruso que intercepte la comunicación. Todo eso lo vamos a ver ahora en este módulo, pero aquí lo importante es concentrarnos en el concepto de criptología y criptografía, entender qué es esto y para qué sirve y de dónde sale, dónde surgió esta necesidad. Vamos a ver en el siguiente slide algunos métodos de criptografía que se usaron en la antigüedad, en tiempos antiguos y en tiempos más recientes como la Segunda Guerra Mundial. En este slide pueden ver una lista de lo que son algunos métodos de cifrado que se utilizaban en la antigüedad. Pueden ver aquí que tenemos 4 ejemplos. Tenemos el sistema hebreo, el sistema romano, el sistema espartano y el sistema alemán que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Los hebreos en la antigüedad utilizaban un sistema de cifrado que se llamaba ATB-ASH o ATBASH. Básicamente este método consistía en lo que es reemplazar una letra por otra de la misma distancia. Esta es la técnica, o sea, este era el algoritmo. Lo que significa que la letra A en el mensaje original, cuando este mensaje original contenía una letra A y se encriptaba, entonces la letra A aparecía como una letra Z en el mensaje cifrado. Igualmente, una letra B en el original aparecía como una letra Y en el mensaje cifrado. Ese era el método de los hebreos. Los romanos tenían otro método de cifrar la información y básicamente consistía en mover la letra 3 posiciones hacia adelante. Es decir, en el sistema romano, el sistema de cifrado romano, la letra A la movían 3 posiciones cuando la encriptaban o la cifraban, aparecía en el texto cifrado con la letra D. ¿Por qué? Porque la letra A la movían 3 posiciones que serían B, C y D. Por lo tanto, una letra A cuando aparecía en el texto cifrado aparecía como letra D. Ese era el método romano. Fíjense que estos dos métodos, el método hebreo y el método romano, tienen cierta similitud en lo que es la forma en que se encripta la comunicación. Y estos son 2 ejemplos de lo que sería un cifrado por sustitución. Los espartanos tenían un sistema un poco más complicado, y era que escribían un mensaje en un papiro, y ese papiro ellos lo escribían sobre un tubo como este aquí, y ese tubo tenía un diámetro X, no me recuerdo el diámetro, pero tenía un diámetro de una longitud específica, y cuando ellos escribían el mensaje en un diámetro, se enviaba en un tubo con un diámetro X, se enviaba ese mensaje, y el receptor debía de tener un tubo
con un diámetro del mismo grosor y enrollarlo en el tubo aquí, y por lo tanto entonces aparecía el mensaje legible correctamente. Si usted no tenía este tubo aquí y no conocía el método de encriptación, era el tubo más la forma del tubo y cómo se escribían los mensajes, entonces si una tercera persona interceptaba el mensaje, era un mensaje que no era comprendido por nadie más que un espartano que supiera el método de encriptación y el método este es el método de encriptación y este sería el método de desencriptación o el método de cifrado y el método de, ¿cómo sería? Cifrado y descifrado, no, el método de cifrado sí, el método de encriptación y el método de desencriptación. Bueno, el punto es que los alemanes llevaron lo que es la criptografía a un nivel superior todavía, creando una máquina, y esa máquina era la máquina Enigma. Esta es una foto de la máquina Enigma, esa foto que se encuentra aquí, y los alemanes básicamente utilizaron esta máquina que era muy sofisticada para la época para enviar información de guerra hacia el ejército nazi, pero los ingleses tenían un departamento de criptografía que se encargaba simplemente de estudiar lo que era el código Enigma hasta que lo lograron desencriptar, y por lo tanto los ingleses, cada vez que los alemanes enviaban un mensaje hacia el campo de batalla, podían interceptar los mensajes de los alemanes y por lo tanto llevar una ventaja tremenda en cuanto al manejo de la información y a lo que es la táctica en el campo de batalla. Estos son ejemplos de lo que son algoritmos de encriptación que se utilizaron en el pasado. Vamos a ver luego de que aprendamos una serie de conceptos más que vamos a ver aquí, cuáles son los algoritmos de encriptación que utilizamos hoy en día en nuestra era de la información. Vamos a ver ahora unos conceptos súper básicos relacionados con la parte de la criptografía. Aquí vamos a ver dos conceptos: el concepto de confidencialidad y el concepto de cifrado. Deben de tener en cuenta siempre que la criptografía, su único objetivo es lograr la confidencialidad de la información. Entonces, ¿qué es la confidencialidad? La confidencialidad es la propiedad de la información. Garantizar que la información es accesible solo para aquellos autorizados a tener acceso. Eso es lo que significa confidencialidad. Pero para lograr la confidencialidad en la práctica se requiere una técnica, un método, y ese método se llama cifrado de información. Entonces, ¿qué es el cifrado de información? El cifrado de información es convertir la data en un formato no legible a un tercero que no conozca el algoritmo de cifrado y la llave secreta. Es decir, en un lenguaje llano, el cifrado no es más que convertir data legible en un formato no legible. Pero no legible a un tercero que no conozca dos datos: el algoritmo y la llave secreta. La llave secreta. Esas son básicamente las condiciones que se necesitan para poder leer un mensaje cifrado de manera no legible. En el siguiente slide entonces vamos a discutir en detalle lo que es el algoritmo de cifrado y la llave secreta. Aquí tenemos el concepto de algoritmo y el concepto de llave secreta. ¿Qué es un algoritmo? Básicamente un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad.
Como ven aquí, esta definición es muy clara. Y se la digo de otra manera, un algoritmo es simplemente un conjunto de instrucciones que define paso a paso qué debe hacer una persona de principio a fin, sin que quepa ninguna duda ni que haya margen de error para lograr un objetivo o para lograr realizar una actividad. Eso es lo que significa un algoritmo. Entonces van a ver que para cifrar la información, para lograr el cifrado, se requiere el empleo de algoritmos de encriptación que le indiquen a la persona o a la máquina, en este caso, qué hacer con la información y cómo convertirla en un formato no legible. Eso es un algoritmo. Ahora, el cifrado de la información se compone de dos componentes que son el algoritmo y la llave. Con la llave y el algoritmo es que logramos cifrar la información y llevarlas a un formato no legible. Y con el algoritmo sería un algoritmo descifrado. Ahora, luego se va a necesitar para llevar esa información de un formato no legible a un formato legible, se va a necesitar otro algoritmo que sería el formato de descifrado. Descifrado de la información o desencriptación de la información, junto con esa misma llave que se encuentra aquí, es decir, un algoritmo de descifrado y una llave secreta. Entonces, componen lo que es la combinación para poder llevar un formato que no es legible a un formato legible. La llave secreta no es más que una variable que se utiliza junto con el algoritmo para producir el cifrado de la información. Aquí pueden ver un gráfico también donde se expone de qué forma se utilizan estos elementos. Tenemos una llave aquí y esa llave puede ser un número, por ejemplo 18, o un número más largo, por ejemplo, o una palabra, por ejemplo, Apple, por ejemplo, Apple 18. Esa puede ser una llave que va a estar compuesta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. 7 caracteres. Apple 18 es la llave. Se le pasa al algoritmo que se encuentra aquí en Encrypt y básicamente la llave junto con el algoritmo producen un texto que es legible, lo convierten en un formato ilegible. Mírenlo aquí. Ese formato ilegible llega hacia un receptor y ese receptor junto con la llave y el algoritmo lo convierten a un formato legible nuevamente y la información aquí es recibida por el receptor y es básicamente hello. Estos dos son los componentes básicos de un algoritmo de cifrado de información. En el siguiente slide vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de algoritmos de cifrados de información. Vamos a ver ahora lo que son algunos de los conceptos básicos que tienen que ver con la encriptación y con la criptografía. Llegado a este punto debemos de tener claro varios conceptos que son el concepto de encriptación, el concepto de lo que es la confidencialidad. De ahora en adelante vamos a ver una serie de conceptos en los cuales vamos a ir profundizando más en este tema de lo que es la criptografía. Dentro de los algoritmos de cifrado, es otro concepto que hay que tener claro, cifrado. Dentro de los algoritmos descifrados tenemos dos grandes categorías: algoritmos descifrados simétricos y algoritmos descifrados asimétricos. Vamos a concentrarnos primero en los simétricos. Los algoritmos descifrados simétricos tienen las siguientes características. Utilizan una sola llave secreta. No son escalables, van a ver por qué.
son rápidos y no consumen mucho poder de procesamiento. Ahora, un algoritmo de cifrado simétrico en la realidad funciona de la siguiente manera. Tenemos aquí la PCA, tenemos aquí la PCB. Entonces, si utilizamos un algoritmo simétrico para cifrar la información, siempre debemos tener presente que todo algoritmo de encriptación o de cifrado está compuesto de dos componentes, el propio algoritmo y la llave key. Estos son los dos componentes que van a intervenir en lo que es el cifrado de la información. Entonces, si la PCA le va a enviar un mensaje a la PCB y ese mensaje es, por ejemplo, Hello World, ese mensaje es encriptado utilizando un protocolo simétrico. Obviamente se necesita una llave. Esa llave junto más el algoritmo, entonces van a producir un texto cifrado. Un texto cifrado. Eso es lo que va a producirse, automáticamente se encripta la comunicación. Pero ¿qué pasa? Ese texto cifrado que A le va a enviar a la PCB, para que la PCB pueda descifrarlo o desencriptarlo, obligatoriamente debe de tener conocimiento de la llave maestra, del key encryption, de la llave secreta. Entonces aquí viene un dilema de lo que introduce lo que es el uso del cifrado simétrico, y es que si nosotros estamos enviando una comunicación de A hacia B a través de, por ejemplo, el Internet, y esa comunicación va cifrada, entonces, ¿de qué manera podemos entonces enviar la llave para que el receptor, que en este caso es la PCB, pueda descifrar la información? Porque si enviamos la llave a través del Internet también, estamos enviando una llave en clear test, sin cifrar, a través de un medio inseguro. Si un atacante interviene en la comunicación, obtiene la llave, obviamente puede desencriptar toda la comunicación que se envíe entre A y B, y por lo tanto no sirvió para nada el proceso de cifrado de la información. Entonces, ese problema que yo acabo de describir se llama key distribution. Es decir, los protocolos, los algoritmos de cifrado simétricos tienen dos problemas, que son el problema de la distribución de las llaves y el problema de que no son escalables. Cuando hablo de distribución de llaves, describiendo este problema que acabo de decir, y para resolver ese problema lo que regularmente se hace es que el usuario que esté en la PCA envía por un método fuera de banda, out of band, la llave a la máquina B. Ese método fuera de banda puede ser una llamada telefónica y decirle: fulano, toma un papel y apunta la clave que yo te voy a decir, que con esa clave tú vas a descifrar o a desencriptar toda la información que yo te envíe cifrada. O se lo envía en una carta por el sistema de correo normal. Pero el punto es que tiene que utilizar otro método de comunicación para enviar la llave. El otro problema es la escalabilidad. Entre A y B se va a utilizar una llave. One key. Pero ¿qué pasa? A medida que A se comunica con más personas, con más entidades, entonces debe de utilizar llaves diferentes. Lo que significa que a medida que yo establezco una comunicación con más personas a través del método de cifrado simétrico, yo voy a tener que utilizar, por cuestiones de seguridad, una clave, una llave distinta por cada persona que yo me comunique. Por lo tanto, si yo me comunico con 20 personas, voy a estar utilizando una cantidad inmensa de llaves.
Y eso introduce un problema de que es difícil para un humano manejar una cantidad inmensa de llaves